Gohan y Trunks, dos personajes que son muy parecidos en muchas cosas, ambos son Saiyan híbridos, ambos quieren hacer el bien, son seres de buen corazón, pero ¿por qué mientras uno tiene el potencial para llegar a rivalizar doctrinas divinas, el otro se quedó tan estancado en su poder? Y voy a hablar específicamente del Trunks del manga, ya que en el anime Trunks tiene algunos power-ups como el Super Saiyan Rage y la espada Genkidama, que es como que mejor nos quedamos con la adaptación del manga, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta tres cosas para saber la diferencia entre por qué Gohan y Trunks son tan diferentes en cuanto a poder, siendo que ambos son híbridos y que de cierta manera tienen un potencial muy alto. A ver, analicemos todo desde el principio. Esto se desglosa en tres puntos importantes. 1. En maestro y entrenamiento. 2. En genética. Y 3. Conveniencia del guión o guionazos o historia. Primero, entrenamiento y maestros. A ver, tenemos que entender que los caminos que tuvieron Gohan de la línea temporal presente y Gohan del futuro son muy diferentes. Esto, ¿por qué lo menciono ahora? Porque es clave para ver el desarrollo de Trunks. Mientras el Gohan de la línea temporal presente entrenó con Goku, aprendió, tuvo su desarrollo y pudo desbloquear mayor poder, el Gohan de la línea temporal del futuro nunca lo hizo. Y obviamente en ese punto de la historia, no tener un entrenamiento con Goku, el cual tiene un conocimiento más avanzado de la forma del Super Saiyan, así como sus propias enseñanzas y entrenamientos, es algo que afecta mucho al personaje, ya que Gohan del futuro es un maestro debido a las circunstancias, no porque fuera precisamente el más indicado o la mejor persona para realizar pues las enseñanzas hacia Trunks. Por eso es que vemos que Gohan del futuro es muy débil, a pesar de tener ese potencial, no logra desatarlo porque no recibió el entrenamiento ni tuvo al maestro adecuado. Con eso más o menos también ya podemos entender por qué Gohan del futuro no alcanzó el nivel de Super Saiyan 2. Pero bueno, ya hablamos de Gohan del futuro. Ahora su siguiente mentor, la persona con la que entrenó en la habitación del tiempo, Vegeta. Vegeta no era precisamente el mejor maestro tampoco. Vegeta, él mismo con sus palabras nos dice en Dragon Ball Super que él nunca tuvo maestros. En este punto de la historia no tiene mucho sentido porque entonces ¿qué hizo con Whis? O sea, ¿no era tu maestro? ¿Qué onda? Pero bueno. Sí, hagamos de caso de que eso no importa. Lo que sí es necesario saber es que Vegeta, al igual que Gohan del futuro, no tenía experiencia con maestros que lograran desarrollar su potencial. Y en ese punto de la historia, Vegeta no era el mejor mentor, todavía estaba en esa etapa de transición entre ser malvado y ser bueno. Buscaba precisamente aumentar su poder antes de enseñarle o darle algún tipo de entrenamiento a su propio hijo, a Trunks. Y es algo que vemos que afectó al personaje a tal grado de recurrir al Super Saiyan grado 3. Opuesto Goku, que le dice a Gohan de que esa forma no es práctica debido a que si bien da más poder, la velocidad que pierde no compensa esa ganancia. Eso solo para dejar un poco más en claro los problemas que había entre mentor y alumno o maestro y estudiante y los problemas que tenía Vegeta en ese momento de la historia, los cuales no lograron que entrenara como debería ser a Trunks. Además de que el mismo Vegeta, como les había mencionado antes, decía que él nunca había tenido maestros antes, entonces es un poco difícil a diferencia de Goku que sí los tuvo y fue aprendiendo de ellos y fue mejorando gracias a ellos. Algo que termina con el Ultra Instinto en el manga, pero no voy a hablar de eso. Más adelante, cuando Trunks sí despierta el Super Saiyan 2, es cuando tiene su entrenamiento con el Supremo Kaiosama y Kibito. Ahí sí tiene un mejor desarrollo y a raíz de ese entrenamiento y los sucesos de la historia es que Trunks puede desbloquear el Super Saiyan 2. Un Super Saiyan 2 muy poderoso que nos demuestra lo que ya sabíamos. Trunks tiene mucho potencial. Y hablando de potencial, por el otro lado, por el caso de Gohan, tenemos de que a Gohan sí se le desbloqueó el potencial 2 veces en el planeta Namekusei y con el ancestro de Supremo Kaiosama, mientras que Trunks nunca tuvo esa liberación de poder. Entonces ahí también hay como una diferencia en cuanto al límite que puede alcanzar Gohan y el límite que puede alcanzar Trunks. Pero bueno, dejando eso de lado el entrenamiento, vamos directamente a lo siguiente, que es la genética. En el lado de la herencia genética, por el lado paterno, Trunks tiene una ventaja, ya que es hijo de Vegeta, un Saiyan de clase alta, mientras que Gohan, hijo de Goku,
es un Saiyajin de clase baja, por lo cual medio entendemos de que Trunks, siendo parte de la realeza, tendría que ser más poderoso genéticamente, ¿verdad? Pues sí y no, porque hay que recordar el lado materno de la familia. Trunks es hijo de Bulma, una científica, no es una peleadora, y nieto del Dr. Briefs, quien también es un científico muy inteligente, pero no son luchadores. No son personas que se desarrollen precisamente en el ámbito de las artes marciales, ni en algún tipo de combate. Mientras que Gohan es nieto de Oxatan e hijo de Milk. Dos que sí fueron peleadores, dos que sí fueron practicantes de las artes marciales. Oxatan incluso fue alumno del maestro Roshi. Son personajes cuya especialidad era precisamente eso, los combates. Milk no era ninguna combatiente débil, entró al torneo mundial de las artes marciales donde conoció a Goku literalmente, no es algo fácil de hacer. Y aquí hay algo que siento que vale la pena mencionar. Gohan es una persona inteligente, sí, pero es alguien que estudia mucho y mucho y mucho. O sea, existe el meme de que mientras los personajes estaban aprendiendo doctrinas, Gohan estudió y así desbloqueó el modo bestia, ¿verdad? Estudiando hormigas. Y es algo que Trunks quizás y posiblemente no tenga la necesidad de hacer, ya que es dotado de esa parte de la familia de tener un conocimiento y de ser alguien intelectual superior a lo que tiene Gohan. No digo de que Gohan no sea inteligente, sino que se esfuerza mucho para ser esa persona inteligente y ser el investigador que es, mientras que Trunks posiblemente no necesite estudiar tanto para poder saber todo eso por la herencia genética, ya que el Dr. Briefs y Bulma pues son literalmente las personas más inteligentes del mundo. Y ahora el último punto, que sería precisamente las circunstancias o la historia. La historia favoreció a Gohan en el sentido de que no tuvo que vivir los sucesos que sí tuvo que pasar Trunks del futuro. Ya sea por los diferentes Zenkais que tuvo Gohan que no pudo adquirir pues Trunks, o la manera en la cual Gohan sí entrenaba mientras a Trunks los androides se lo hacían pedazos y eventualmente Goku Black lo hacía pedazos, lo cual eso no es entrenamiento, eso no es mejorar. Eso es literalmente que te den duro y no hagan nada al respecto. Desde ese punto de vista, así como lo que llevó a Gohan a desbloquear el Super Saiyan 2 con el entrenamiento previo que tuvo con Goku, a diferencia de Trunks que no tuvo ese entrenamiento que fue el mejor con Vegeta, lo cual no lo llevó a pues desbloquear todo ese potencial. Y es algo que tristemente le ha pasado a Trunks del futuro. No es de que no tenga el potencial de ir más allá o evolucionar su poder. Es que tristemente las circunstancias y la historia no lo han dejado hacerlo como si han dejado que Gohan lo haga. Entonces, en resumen, Gohan tuvo buenos maestros, buenos mentores, tuvo un entrenamiento que fue el adecuado para desbloquear su poder, tuvo desbloqueo de potencial, mientras Trunks tuvo que sufrir de las consecuencias de la situación precaria en la cual él se encontraba. Pero bueno, esta es la forma de explicar por qué Gohan es tan poderoso mientras Trunks es tan débil. Mi nombre es Aben, recuerden darle me gusta, compartir y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho para más contenido de Dragon Ball. También pueden volverse miembros de la comunidad si así lo desean. Nos vemos en la próxima, cuídense, los quiero y chao.